Isaías capítulo 4, versículo 2 al 6. Leamos la palabra de Dios. Hoy vamos a estar mirando gran parte de la predicación en el libro del profeta Isaías. Y aquí dice este texto, el versículo 2 del capítulo 4, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Verso 5 dice: y creará Yahvé sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, de sus reuniones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Diga conmigo: sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice que sobre toda gloria habrá un dosel. Quiere decir que no puede haber gloria de Dios si no hay un dosel. Dice que sobre toda gloria habrá un dosel. Ahora bien, ¿qué es un dosel? Un dosel arquitectónicamente es un ornamento que se coloca formando un techo, una protección sobre un lugar importante. Puede ser sobre un trono, puede ser sobre un altar, o puede ser sobre una persona importante, un rey, un papa, alguien de renombre, ¿no? Del cual, dice, se suelen colgar el dosel como unas cortinas, unos cortinajes, y es por lo tanto una cubierta ornamental que, bueno, son cubiertas de techos de diferentes índole o materiales y que están suspendidas del aire normalmente, o sea, no están sobre las paredes, sino que están sobre unos postes, sobre unas columnas o sobre una pared solamente, y el resto queda como un volado, ¿no? Y eso es lo que protege el lugar, el trono, el altar. Hay camas, no de estas del siglo pasado, que tienen cortinajes, que tienen doseles, ¿verdad? Y tienen como una protección, como un velo, ¿verdad? Que un tejido de un dosel que cubre la cama o el habitáculo o lo que sea, ¿no? Eso es un dosel. Y aquí en el verso 5, Isaías habla precisamente de un dosel, de que sobre toda gloria habrá un dosel. Y en el versículo 6 habla acerca del abrigo, dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Está hablando del tabernáculo, el tabernáculo que levantaban los judíos, el pueblo de Israel, en el desierto, o cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, y hacían como un pequeño techo, ¿verdad?, para protegerse, y allí se tenían que hacer vida durante los 7 días que duraba la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, Cristo no solamente
es un dosel, o es el dosel que cubre todo lo relacionado con el mover de Dios, sino también es el tabernáculo que brinda sombra y cobijo al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y Jesucristo es nuestro dosel. Amén. Y también es un tabernáculo para dar sombra durante el día contra el calor y para ser refugio y abrigo para cualquier clase de lluvia, tormenta o aguacero, como hemos leído en la palabra. Quiero decir que sobre todo lugar donde habita el pueblo de Dios, tú y yo, debe de haber un dosel que servirá de cobertura, que servirá de protección, que servirá de refugio, que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor y de refugio y protección contra la lluvia y contra el aguacero, contra la tormenta. Se ponían antiguamente, como he dicho, sobre los tronos de los reyes, de los papas, de personas de renombre, y se les ponía esa cobertura que les protegía en cierta manera de cualquier agente externo, ¿no? Que lloviera o que hiciese mucho calor, y entonces les daba sombra y a su vez les protegía del calor del sol o de cualquier inclemencia del tiempo, ¿no? Y dice, el verso 5 dice que el Señor creará sobre toda morada de Dios y sobre todos los lugares de sus convocaciones, de sus santas reuniones. Estamos reunidos, la iglesia es un lugar de reunión, es el lugar de culto, es el lugar donde se reúnen los santos y los que no son tan santos, ¿no? Porque, bueno, en la red entra de todo, entran peces de toda clase, algunos son santos y otros están en pecado, ¿no? Horrible, ¿no? Pero entran en la barca, entran en la red. Luego el Señor es el que escoge los peces, ¿no? Dice la Escritura que aparta a los buenos, aparta a los justos, y a los malos, ¿qué hace con ellos? Los echa de nuevo ¿a dónde? Los vomita de nuevo al mar, ¿verdad? A los que no son dignos de entrar en la casa, ¿no? Como aquel que entró en la fiesta de bodas, ¿no? Y entró sin estar vestido de bodas, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Amigo, le dijo Jesús, ¿qué haces aquí sin estar vestido de bodas, ¿no? Y llamó a los criados y a los que servían en la boda y les dijo, echadle fuera, porque no es digno. Y dice, y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad, dice, creará nube de día y resplandor de fuego de noche, como hizo con el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? La nube que los guiaba de día y la columna de fuego que los guiaba de noche, ¿no? Para ver la gloria de Dios. Y sobre toda gloria de Dios dice que habrá un dosel, habrá una cobertura. No hay gloria de Dios si no hay cobertura. No hay presencia de Dios si no hay cobertura. El ser humano, tú y yo, necesitamos cobertura. Cobertura de Dios en todos los aspectos y en todos los sentidos. No podemos caminar a nuestro aire. No podemos ser cristianos llaneros solitarios, ¿no? Había un personaje de los cómics que era el llanero solitario, era un vaquero que siempre caminaba solo, que no necesitaba, y él solo Pero en la vida cristiana existen los ministerios, existen los pastores, existen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, bueno, los 5 ministerios, pero hay uno principal que nos habla de cobertura, ¿no? Que es el ministerio pastoral, ¿no? Y dice para ver la gloria de Dios, y sobre toda esa gloria es necesario que haya un dosel. Un dosel para mí es experimentar la presencia o la proximidad de Dios. Es saber que Dios está cerca, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? El Señor está cerca. Yo soy consciente de que Dios no está lejos, de que Dios está cerca de mí, porque tengo su cobertura, tengo su protección. Experimentar la proximidad de Dios, el techo de Dios, la cubierta de Dios en nuestras vidas,
que te llena, que te da agua, que te da su espíritu, que te da su palabra, y cuando tienes eso, pues ya no es necesario más, porque no hay nada más maravilloso y más necesario que es la cobertura divina, la cobertura de Dios. Y Dios está envía a sus ángeles como los querubines que cubrían el arca, ¿no? Estamos hablando de protección, de cubrir. Los querubines cubrían el arca con sus alas, unas alas que nos protegen, ¿no? Y que protegen nuestras vidas, ¿no? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y es como la visión que tuvo Isaías, ¿no? En ese mismo capítulo, no vamos a leerla, allá en el capítulo 6, cuando Dios le llama y dice que en el año en que murió el rey Uzías, dice que estaba el Señor sentado en el trono, en un trono alto y sublime, dice, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Y por encima de él, dice, había ángeles, había serafines. Dice que cada uno de estos serafines tenían 6 alas, y con 2, dice, cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban, ¿no? Y el uno al otro daba voces, ¿no? Diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Porque había un dosel, porque había una cobertura, porque había un trono, una protección. El trono no estaba vacío. El rey político podía morir, y de hecho los reyes políticos morían y había un vacío en el trono político, pero el rey de reyes nunca dejaba el trono vacío. ¿Cuánto dicen amén? Ese trono siempre estaba ocupado, siempre estaba el rey en su trono. Él no deja el trono, él no ha dejado el trono, él nunca dejó el trono, ¿no? Y él sigue reinando desde su trono en los cielos, amén. Y poniendo el dosel sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre aquellos que viven en santidad delante de él todos los días de su vida, amén. Y el verso 6, que habla del tabernáculo, pues, ¿qué era el tabernáculo? Era también una protección. Era aparte de ser una de las fiestas solemnes, ¿no? que están escritas y que celebran las 7 fiestas más emblemáticas del pueblo de Israel, una de ellas es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, ¿no? Como está escrito, vamos a leerlo rápidamente, Deuteronomio 16, del 13 al 15, dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. 7 días tenían que celebrar aquella fiesta, como todas las fiestas, porque el número 7 es el número de Dios, el número de la plenitud de Dios, del compromiso de Dios con su pueblo. Cuando hayas hecho, dice, la cosecha de tu era y de tu lagar, después de la fiesta de las primicias, que es la fiesta de las cosechas, donde recogían en las eras el trigo y lo llevaban a la era, a los lagares, dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Amén. Está hablando de todo el pueblo. Amén. Todo el pueblo, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda. Es decir, era una alegría completa, ¿no? Que se extendía hacia todo el pueblo, ¿no? Porque la unción que viene de la cabeza, como el sacerdote de Aarón dice que será ungido, ¿verdad? Y el aceite de la unción correrá, dice, eso es la cobertura de Dios, es el aceite que viene de la cabeza y que cubre todo el cuerpo, como dice el Salmo 133. Y dice después, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que el Señor escogiere. Y el Señor les decía que tenían que salir al campo, tenían que salir fuera de la casa, fuera de la ciudad y buscar un lugar donde hacer su Sukkot, hacer su tabernáculo, ¿no? Y porque dice, te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, porque habían ya recogido la cosecha. Dice, y estarás
verdaderamente ¿cómo? Alegre. Estarás verdaderamente alegre porque Dios es un Dios que provee, les había dado los frutos y ahora les decían, ahora vayan, disfruten de la cosecha, hagan un Sukkot, hagan un tabernáculo, hagan un lugar de reunión para que se puedan cobijar, estar debajo y allí celebrarme fiesta durante 7 días, fuera de la ciudad, fuera de la casa, fuera del campamento. Y era un pequeño cobertizo hecho de hojas de palmera, hechas de ramas, de ramajes, y allí ponían, y lo más importante de la cabaña o el Sukkot era el techo. Era el techo, era la cobertura, era el dosel. Dice, sobre toda gloria habrá un techo, habrá un dosel, habrá una cabeza. ¿Cuánto dicen amén? No hay gloria si no hay cabeza. Amén. No hay gloria de Dios en tu vida si no tienes cabeza. Si no tienes cabeza en la tierra y cabeza en los cielos. Porque algunos dicen, sí, yo ya tengo a Dios en los cielos, Él es mi cabeza. No, pero Dios tiene que poner una cabeza sobre ti aquí en la tierra para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, para que la gloria de Dios esté sobre ese dosel, sobre esa cobertura. Amén. Amén. Decían los sabios judíos con respecto a la cabaña, al Sukkot, dice, del resto de la era y del lagar, de esas mismas ramas, hojas y tallos que han quedado luego de cosechar las uvas y de sacar los granos del trigo, de ellos harás tu cabaña, harás tu suca. Lo más importante de la suca, de la cabaña, es el techo, decían los sabios judíos. Lo más importante de la cabaña es el techo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La cabeza. La cabeza. Si la cabeza te duele, cuando te duele la cabeza, a veces, ¿qué te pasa? Que todo el cuerpo se duele, ¿sí o no? Cuando duele el tejado, ay amigo. Así que es muy importante no tener el tejado bien, yo digo bien amueblado. Bien amueblado, ¿ya? ¿Qué es estar bien amueblado? Pues cuando vas a una casa y está todo en su sitio, lo he dicho alguna vez, está la lavandería, en la lavadera, la lavadora está, algunos lo tienen en el dormitorio, una lavadora, ¿no? Una lavadora en el dormitorio pues no es el lugar adecuado. Hay una lavandería, la cocina o la estufa está en la cocina, los alimentos están en la alacena, no lo sé. O sea, hay que tener la casa bien amueblada. Y la cabeza es como una casa, ¿ya? Y los muebles tienen que estar como ordenados. Los pensamientos tienen que estar como ordenados. Y todo tiene que estar como en su sitio, en su sitio. Porque es el tejado, es lo más importante de la casa. El tejado de la casa es lo más... sí, tú dirás, son los cimientos, porque si los cimientos son inestables, la casa se va a ir. Pero, y curiosamente, cuando se construye una casa, ¿qué es lo último que se pone? ¿Qué es lo último? El techo, el tejado. Porque ya es como el sello de fabricación del edificio, de la casa. Tú no comienzas una casa por el tejado, ¿sí o no? ¿Alguien puede hacer una casa y comenzar por el tejado? No, hay que empezar por los pies, hay que empezar por abajo, hay que empezar a construir por abajo. Yo cuando le digo a algún obrero y le mando a algún lugar a agarrar una obra o le digo, mira hermanito, no quieras empezar por el tejado, empieza por los pies, ¿ya? Empieza a cavar los pozos por los pies, empieza por la tierra, no quieras primero tener ya el culto cuando los servicios están sin pagar, cuando el agua está cortada, cuando te has quedado sin luz y cuando no llega la energía. O sea, paga primero los servicios, pon los servicios en orden, que todo funcione en orden, que lo exterior funcione en orden y ya luego ocúpate del interior, ocúpate del tabernáculo, ocúpate ¿no? Pero algunos quieren hacer al revés. Quieren empezar la casa por el tejado. Y la casa hay que empezarla por abajo. ¿Cuánto dicen amén? El techo tiene que ser, decían los sabios judíos,
lo más importante de la suca es el techo. El techo tiene que ser espeso para que haya más sombra que sol. Para que haya más sombra que sol. Más refugio, más protección que sol. Y para que los rayos del sol que entran en la suca, en la cabaña, minoría en comparación con la sombra. Es decir, que los rayitos que entren de sol que sean lo más mínimo, ¿verdad? Lo más mínimo, ¿verdad? Pero que lo que predomine sea ¿qué? La sombra, la sombra. Pero no tan espesa, dice, que no te dejen ver las estrellas. Ay, amigo, decían los sabios judíos, que el techo dice que no sea tan espeso, las ramas, que no sea un ramaje tan espeso, que por la noche tú mires al cielo desde la cabaña y te impida ver las estrellas del cielo. Es decir, ver a la estrella de la mañana, ver a Dios, ¿verdad? Que no sea tan espeso el techo, que no sea que no sea de hormigón armado, ¿no? Que no te deje ver nada, no, sino que haya unas rendijas para que cuando tú mires para arriba puedas ver las estrellas en el cielo. Amén. No se puede construir una suca debajo de un techo, patio o árbol. No podían construirla debajo de un techo que ya estaba, en una casa, ni debajo de un árbol, ni debajo de un patio, o sea, tenía que estar completamente al aire, ¿cómo? Al aire libre, o sea, no debía haber nada. Y allí en campo abierto, ¿no? Allí al aire libre, despejado, y allí tenían que construir la cabaña, el tabernáculo. Dice, el hombre debe de adornar su suca como mejor pueda. Se acostumbraba a adornarla con frutas de las 7 especies de Israel, adornada con frutos, ¿no? Porque los frutos siempre son agradables a los ojos. Aparte de que son agradables para comer, también son agradables a los ojos. Y tenían que adornar la cabaña con uvas, con higos, con los 7 frutos más característicos, con dátiles, que eran los frutos más característicos de Israel. El precepto de habitar en la suca durante los 7 días de la fiesta es un precepto de comer y dormir en la suca. Allí tenían que hacer vida durante 7 días. Se debe llevar a la suca los mejores utensilios, ya que ella representa nuestra casa principal durante 7 días. Amén. Qué hermosa reflexión, ¿verdad? De unos judíos sabios hablando de las cabañas del Sucot. Y bueno, la vida en las cabañas es una vida de fe, no solo con la protección de Dios, porque no tenían, ¿no? Sin defensa humana, sin ahorros, en absoluta dependencia del Señor. La cabaña es pobre, es abierta y se hace con ramas casi siempre de palmeras, ¿no? Entonces se enfatiza el concepto de la confianza en la protección de Dios, con las experiencias del desierto, del maná, del agua que realizan dicho motivo. Esta festividad subraya la fe de que de algún modo Dios provee todas las necesidades y que el hombre a su vez debe estarle completamente agradecido. Amén. Eso es lo que significa la suca, y en hebreo Sukkot significa pesebre, cobertizo, cabaña o tabernáculos. Lo primero que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, además de llamarles para amonestarles y para corregirles, ¿qué fue lo que hizo después Dios? ¿Los qué? Los cubrió. Los cubrió. Cubrirles, ¿por qué? Pues porque estaban desnudos, ¿verdad? Y les cubre pues con pieles de animales. Es decir, que tuvo que Dios que matar animales por primera vez, porque era la creación de Dios, lo que Él había creado, y fue la primera vez que alguien tuvo que matar un animal. Y curiosamente no fue para comer, no fue para sacrificar,
para hacer un altar, un sacrificio, sino fue ¿para qué? Para extraerles ¿qué? La piel del cordero. Y con esa piel dice que cubrió al hombre, a la mujer, les hizo pieles, les cubrió con pieles, porque estaban desnudos. Amén. Para cubrir el pecado. Lo primero que les pasó a Adán y a Eva al pecar es que se vieron desnudos, se avergonzaron, porque sus ojos les fueron abiertos, ¿no? Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero es triste también ver que muchos que se llaman cristianos, que están también desnudos, descubiertos, no tienen cobertura ninguna en sus vidas, porque están a la intemperie, están desnudos, no tienen pieles. Sí, tienen la piel, ¿no? Del cuerpo, pero no tienen una piel, no tienen un tejado, no tienen una cobertura, no tienen una señal de autoridad sobre su cabeza. Y no se puede ir sin cabeza por la vida. No se puede ir sin cabeza por la vida. Y si no tenemos cabeza, quiere decir que no tenemos tejado. La cabeza es el tejado del ser humano. Y si no tenemos tejado, quiere decir que no tenemos protección, que no tenemos cobertura. Y por lo tanto, sin protección ante las lluvias, ante el granizo, ante el viento, o sea lo que venga, pues Dios quiere que estemos cubiertos. Amén. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, ¿qué? Pecado a pecado. Hay de los hijos que se apartan. Hay muchos que lamentablemente se van apartando, se van alejando del Señor, sin darse cuenta, porque toman consejo y no de mí, dice el Señor. Todos necesitamos ser aconsejados. Amén. ¿Quién no necesita un consejo en la vida? Amén. ¿Cuántos necesitamos un consejo? Pues todos, ¿verdad? Pero un buen consejo. Un buen consejo. Pero me he dado cuenta de que no hay tantos buenos consejeros. No hay tantos buenos consejeros. Consejeros hay muchos. Claro que hay muchos, pero consejos, hay un refrán que dice consejos que para mí no tengo, para qué, no me acuerdo ahora, ¿no? Entonces, porque hay muchos consejos que no son de Dios, para nada, porque son humanistas, son sentimentales, son emocionales, son carnales. Y esos no son buenos consejos, son emocionales. Y necesitamos el buen consejo, porque los pensamientos, dice la Biblia, los muebles se ordenan ¿cómo? Con el consejo, dice un proverbio. Con el consejo. Y todos necesitamos apoyarnos en argumentos sobre los cuales fundamentar nuestras acciones y nuestras decisiones. Un soporte. Y en la vida hay muchos momentos de incertidumbre en los cuales solo el buen consejo, el consejo sabio, pues nos va a hacer permanecer en el camino, bendecidos, bajo la gloria de Dios. Porque si no hay dosel, que hemos dicho que no habrá ¿qué? Que no habrá gloria de Dios. Sobre toda gloria habrá un dosel. Habrá un dosel. Dice el verso 2, que se apartan para descender a Egipto. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice que se apartan para descender a Egipto. Para descender, no para ascender. Dice para descender, en caída libre. Como aquel hombre que descendía de Jerusalén, ¿a dónde? De Jericó, ¿a dónde? De Jerusalén a Jericó, ¿no? Y cayó en manos de ladrones, ¿no? Mientras descendía de la ciudad santa, que era Jerusalén, descendía por el camino hacia la ciudad
maldita. La ciudad de Jericó era una ciudad pagana, una ciudad que el Señor había maldecido y que nunca más iba a reconstruir después de que los muros de la ciudad de Jericó cayeron. Era la ciudad pagana, era la ciudad. Y aquel hombre descendía y mientras descendía dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le golpearon, le hirieron y le dejaron medio muerto en el camino. Amén. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. No han preguntado de mi boca. Qué poco consultamos a Dios, los seres humanos. Qué poco consultamos a Dios en nuestras vidas. Yo cada vez estoy aprendiendo a consultar más a Dios. A consultar más a Dios. A no tomar decisiones a la ligera. A consultar a Dios casi para todo. Porque no quiero equivocarme. No quiero cometer errores ni en mi vida, ni en mi propia vida, ni en mi propia familia, y tampoco con aquellos sobre los cuales puedo tener cierta autoridad por ser un pastor, ¿no? O ser un siervo de Dios. No quiero cometer errores. Y por eso, para no cometer errores, es necesario preguntarle a Dios. Pero aquí dice que no han preguntado de mi boca. Cualquier paso que vayamos a dar, cualquier movimiento que vayamos a hacer, si vamos a mover la tienda, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, que consultemos a Dios antes de hacer nada. Consultar a Dios antes de hacer nada. Como hacía Moisés, esperando siempre la respuesta de Dios. El pueblo de Israel en el desierto, bajo la nube, siempre moviéndose cuando la nube se movía. Era como un manto que le daba sombra. Y Moisés no daba un paso sin estar seguro de que la presencia de Dios estaba con él. El pueblo en varias ocasiones le instaba a proseguir a Moisés y le decían, pero vamos, continuemos, caminemos, es el momento de salir, es el momento de avanzar, es el momento de buscar agua, es el momento de encontrar comida, no, pero Moisés decía, no, aquí tenemos el maná, la nube no se mueve, el pueblo no se mueve, la columna de fuego se para, me paro, la nube se para, no me muevo, no me instiguen para que nos movamos, porque no me voy a mover si Dios no me lo dice, amén. Y él no se movía hasta que Dios no se lo decía, hasta que Dios nos visite, no me muevo, ¿no? A veces no sabemos esperar. Nos adelantamos, ¿verdad? O nos quedamos atrás. Y tanto lo uno como lo otro es perjudicial porque si te adelantas, te sales del dosel. Si te quedas atrás, te sales del dosel, te quedas sin cobertura, desprotegido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Moisés le dijo al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado ¿a quién vas a enviar conmigo? Estaba preocupado Moisés. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por mi nombre, por tu nombre, y has hallado gracia delante de mis ojos, ¿no? Le decía el Señor esto Moisés al Señor. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, es pueblo que hemos sacado de Egipto, es tu pueblo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Mi presencia irá contigo, amén. Y te daré descanso. Vaya amigo, cuando escuchas eso, el otro día estaba en la mañana allí en el retiro y Dios me dio esta palabra y me puse a reflexionar y dije, wow, tu presencia irá conmigo y te daré descanso. O sea, eso es la protección de Dios y además eso te da energías para seguir caminando. Es como un Red Bull espiritual, ¿no? Es como un Red Bull. El Señor te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pues venga, vete con ese Red Bull espiritual que vas a ir en la bendición de Dios y en la gloria de Dios y en la gracia de Dios. Porque mi presencia es suficiente. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén.
Y no hay nada más gratificante y energizante que escuchar a Dios diciéndote estas palabras que le dijo a Moisés. Nos genera tal energía y confianza que podemos levantarnos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, con fuerzas renovadas y con un impulso suficiente para caminar 40 días y 40 noches, como cuando Elías estaba en la cueva, allí metido, y le dijo el Señor: sal de la cueva, Elías, levántate y come, porque largo camino te resta por andar. Y entonces le hizo cocer una torta, dice, y con esta comida caminarás 40 días y 40 noches y llegarás hasta Horeb, el monte de Dios, y allí ungirás por rey a Jehú, al profeta Samuel. Es decir, le comisionó y le dijo: vas a ungir los tres poderes, el rey político, al sacerdote y al profeta, los tres poderes, al rey Jehú, al sacerdote, no sé quién era el sacerdote, y al profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, ¿no? Pero le dijo: levántate y come. Le dio un Red Bull que pudo caminar por el desierto 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber, porque Dios le estaba llevando en sus brazos. Amén. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. Y no te cansarás, porque si Dios te lleva de la mano, ¿cómo te vas a cansar? ¿Sabes cuándo nos cansamos? ¿Sabes cuándo nos cansamos? Cuando corremos con los de a pie y nos cansamos. Dice el profeta: corriste con los de a pie y te cansaste. ¿Por qué? Porque no corriste conmigo, porque te montaste en caballos, en jinetes, en los caballos de Egipto, en los jinetes y en los corceles que tú pensabas que eran más veloces, ¿verdad? Y si corres en esos, los enemigos te alcanzarán y te perseguirán y te destruirán. Pero si corres en la voluntad de Dios, no hay enemigo que te pueda detener. No hay enemigo que te pueda destruir, porque estás corriendo en la voluntad de Dios y llevado en la voluntad de Dios. Amén. Pero no le preguntamos al Señor. Dice el Señor: preguntadme. Dice el profeta Isaías también en el capítulo 45 y verso 11. Dice: preguntadme, así ha dicho el Señor, el Santo de Israel y su formador. Dice: preguntadme de las cosas que están por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Preguntadme, dice el Señor. Pero aquí dice: y no han preguntado de mi boca. Han hecho como han querido. Han ido donde han querido. Están haciendo lo que ellos quieren hacer. No han preguntado de mi boca. Estamos tan desacostumbrados a preguntar a Dios, a consultar a Dios todas nuestras decisiones. Y a algunos así les va en la vida. Así les va. ¿Sabes? No consultan a Dios para nada. Y así les va porque no preguntan a Dios. Verso 3 dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Verso 3 del que estábamos leyendo antes, del capítulo 30 de Isaías 33, dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Amén. La fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza. El hijo pródigo tuvo que volver avergonzado a la casa del padre. Ay, amigo, ¿cuántos hijos pródigos van a tener que volver avergonzados a la casa del padre? Siempre tendrán que regresar a la cobertura. El hijo pródigo estaba predestinado para regresar a la cobertura del padre. Pasara lo que pasara en su vida, el Señor la había escogido para estar cerca del Padre. Y el Señor no le dejó allá en aquel lugar lejos, en aquel país lejano. No, el Señor le dijo: tú tienes que volver a la casa, amén. Tú tienes que regresar a la casa del Padre, amén.
Y muchos hijos pródigos tienen que regresar avergonzados a la casa del Padre porque han cambiado la fuerza de Faraón, se les ha cambiado en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Porque están confundidos, porque Egipto y el mundo lo que va a provocar es confusión y confusión y confusión cada vez más en las mentes y en los corazones. Y las personas viven confundidas totalmente. Versos 18 y 19 del mismo capítulo. Porque en Egipto reina la confusión, no reina el orden. No hay orden en Egipto, no hay orden en el mundo. No hay autoridades puestas por Dios en el mundo. No hay preceptos ni mandamientos divinos en las leyes de este mundo. Este mundo es totalmente contrario a la ley de Dios. Versos 18 y 19 dice, porque así ha dicho el Señor. Dice, porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos y la tierra, o sea, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Estoy leyendo el verso 18. Dice, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo hablé, dice el Señor, yo hablé en secreto. Amén. Yo hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. Y no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Amén. Yo sé lo que digo, yo sé lo que hablo, yo sé lo que digo. Yo no soy un Dios que dice, yo no hablo lo que no es, yo no digo lo que no se cumple. Yo hablo con justicia y hablo con rectitud, dice el Señor. Amén. Porque los caminos de Jehová son rectos. Amén. No son torcidos. Y las palabras de Dios provocan rectitud, provocan justicia en el camino. Amén. No hablé en secreto, dice el Señor. No me escondí de nadie. No fue en un lugar oscuro de la tierra. Y no dije a la descendencia de mi pueblo, a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Sino que yo os hablé desde temprano, os hablé con justicia y os hablé con rectitud. Envié a mis siervos los profetas, envié a mis siervos y no quisisteis oír, dice el Señor. Y los apedreasteis y los matasteis y los rechazasteis porque no les queríais oír, porque no queríais oír mis palabras. Isaías 32. Del 1 y 2. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Jesucristo, este es el Rey de justicia. Hay aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón. Está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de la roca. Está hablando de la piedra angular, de la cabeza del ángulo, de Jesucristo el Rey. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Jesucristo será el escondedero. Así habla de nuestro Rey y así hemos de ser nosotros. ¿Qué necesita el ser humano? Protección. ¿Qué necesita una mujer? Protección. ¿Qué necesitan los jóvenes, los niños? Protección. ¿Qué necesitan las ovejas? Protección. ¿Qué necesitamos todos? Protección, cobertura, amén. Cabeza. Necesitamos protección, necesitamos cabeza, necesitamos cobertura. Cubrir es proteger y esconder. Dice, Él será como escondedero. Esconder. Es sabiduría. Y hay que saber esconderse debajo de la cobertura adecuada, no debajo de la cobertura inadecuada. Hay que saber esconderse y ponerse bajo cubierta, ¿verdad?
A los soldados cuando les mandan a la guerra y cuando les mandan a la línea de batalla y están en las trincheras y está el enemigo enfrente, el general que comanda el ejército, o el teniente o el coronel, les dice a los soldados: ¡a cubierta! ¿Sí o no? ¡A cubrirse! ¿Sí o no? Claro. Y cuando los indios estaban con las flechas, ¿verdad? Y estaban enfrente, que decía él: pongan los escudos, ¿verdad? Y lanzaban las flechas y los escudos paraban las flechas. Saquen los escudos, protéjanse, cúbranse. ¿Cúbranse con qué? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Pero si tu escudo es... tú imagínate que vas a la guerra contra el enemigo y tu escudo es como la esfera de un reloj, ¿ya? Y está el enemigo ahí con las flechas y tú te quieres cubrir así con la esfera del reloj, porque tienes el escudo muy pequeño, ¿verdad? A veces he predicado sobre el escudo, pero hay que tener el escudo bien, dice, ungid el escudo, untad con aceite los escudos para que resbalen las flechas, no solamente para que las paren, sino para que las flechas resbalen. Y el escudo de la fe tiene que estar ungido, porque el escudo es la herramienta, es el arma básica para la defensa, es el arma principal, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice Efesios capítulo 6. Pero sobre todo, dice, sobre todo, cuando habla de la armadura, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero, hermanos, ¿cómo es tu escudo? ¿De qué tamaño es el escudo que tienes? ¿Has visto esas películas de Gladiador y todas estas películas de romanos? Tenían unos escudos que les cubrían, eran así de grandes los escudos, ¿verdad? Se ponían así parapetados, ponían el escudo delante y ninguna flecha podía atravesarles, porque cubrían todo su cuerpo. Un escudo grande, amén. Un escudo grande. Necesitamos un escudo grande, no una esfera de un reloj, para protegernos de los dardos envenenados de fuego que el maligno está constantemente lanzando contra nuestras vidas. Amén. Hay que saber esconderse. Jesús se escondía, se apartaba. ¿Para qué? Solamente para orar. Nunca se escondió cuando vinieron a prenderle, cuando le vinieron a detener, ¿verdad? Le iban a detener, le iban a enmarrocar, le iban a poner las esposas y le iban a llevar frente al pretorio romano, ¿verdad? Pero Jesús no se escondió, no se defendió, sabía que tenía que ir a aquel lugar y cumplir con la voluntad del Padre. Pero Jesús sí se escondió en alguna ocasión, se escondió porque huía de estar en medio del gentío, de que todos le aplaudieran, le agasajaran, ¿no? Y los halagos de los gentíos, ¿no? Que se agolpaban delante de él, ¿no? Y en cierta ocasión también les pidió a sus discípulos que le cubrieran en oración. ¿Cuándo fue? Cuando estaba en el huerto, ¿no? de Getsemaní, ¿no? Él se apartó, dice, a un tiro de piedra, se apartó de ellos para quedarse solo, ¿verdad? Y a sus discípulos les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Cubridme en oración, velad, orad. ¿Pero qué les pasó? Que se quedaron fritos. Se quedaron fritos, ¿verdad? La tristeza les hizo dormir, ¿verdad? Y se quedaron fritos aquella terrible noche de Getsemaní. Cubrir en oración. ¿Estás cubriendo a alguien en oración? ¿Oras por alguien? ¿Verdad? No digo que ores por mí, pero ¿oras por alguna persona? ¿Les cubres en oración? ¿Oras por personas que igual no están a tu lado y les amas y tienes la carga por ellos? ¿Oras por ellos?
Les cubres en oración, Señor, protégele, cúbrele de toda enfermedad, líbrale del mal, perdona sus pecados, líbrale de cometer errores. Ora, cubre a las personas que amas. No voy a decir que oren por los pastores, porque ya lo dice la Biblia. Orad por los que os presiden en el Señor, dice la palabra de Dios. Orad por las autoridades. Cubrid a las autoridades, aunque no te gusten, aunque hagan cosas indebidas, pero toda autoridad ha sido puesta por Dios, incluso las políticas. Moisés cubrió su rostro al oír hablar a Dios en el monte Sinaí y no se atrevió a mirar a Dios y por eso se cubrió el rostro. Luego Dios le permitió ver su espalda, pero Moisés, luego de descender del monte, tuvo que cubrir su rostro porque la gloria de Dios era tal que le hacía resplandecer y brillar de tal manera que su rostro resplandecía y tuvo que cubrirse de la gloria de Dios. Es como Ruth, la moabita, que sirvió de refugio a la anciana, a la vieja Noemí, desvalida, viuda, sin hijos y sin nada, pero sin embargo es Ruth quien luego cubre sus necesidades y la provee, ya que se pone a los pies de Booz, ¿verdad? Un padre espiritual, busca una cobertura, busca una protección allá en los campos de Moab, ¿verdad? Y buscó a alguien que era un pariente lejano de su ¿no? Llamado Booz, y se puso a sus pies en medio de la noche, mientras Booz dormía, le descubrió los pies donde estaba durmiendo, en la tienda o en el lugar, y sin hacer ruido, se hizo allí se puso ahí a los pies de Booz. Solamente le destapó un poco los pies y se echó a sus pies, totalmente sumisa, bajo la cobertura de aquel pariente lejano de Booz, que era un pariente cercano a Noemí. Y le toca el corazón de tal manera que Booz se desposa con ella, pues la toma por mujer, la redime y la cubre en todas sus necesidades. Y dándola descendencia, de cuya genealogía viene David y posteriormente viene Jesús, de la genealogía de Booz y de Ruth. ¿Sabías, no?, que de esa genealogía, de ese árbol genealógico, llegamos hasta Jesús? Hay personas que no tienen cobertura y necesitas un tejado sobre tu cabeza. No puedes estar sin tejado, sin cabeza, ¿verdad? Pero busca la verdadera cobertura espiritual para tu vida, para tu familia, para tus hijos. La cobertura la da Dios a través de las autoridades espirituales que Dios pone en medio de nosotros. A la esposa y a los hijos a través del varón, a través del marido. A la que no tiene marido, ¿a través de quién? Pues del padre de familia. Y si no tiene al padre cerca, pues tendrá un pastor, ¿no?, que es su cobertura. A las que no tienen un padre responsable y ungido, o un marido, porque algunas no tienen un verdadero marido, lo que tienen es un petardo. Pues ¿qué harán esas pobres mujeres que no tienen un marido ungido, que no es un varón de Dios, que no es un marido? Pues se tendrán que poner bajo la cobertura del siervo de Dios, porque si su marido no tiene la gracia, la autoridad divina, el manto de Dios, la vara de Dios, ¿qué harán esas pobres mujeres? ¿Verdad? Que ya se casaron, ¿se van a divorciar? No. ¿Van a repudiar a su marido? No. Pero busca un tejado, una cabeza, y ponte debajo de esa cabeza y verás qué bien te va. Verás qué bien te va. Salmos 27, 5 y 6.
Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El Señor dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, dice, en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Amén. Claro, dice un proverbio que el avisado ve el mal y se esconde, pero ¿dónde? ¿Dónde se esconde el avisado? ¿Dónde están los verdaderos escondederos? ¿En dónde te puedes esconder, refugiar? ¿En dónde? Decía Job, claro, ¿dónde me esconderé? Pero claro, si bajara a lo más profundo del mar, ahí estás tú, y si subiera a lo más alto, allí también estás tú. No hay escondedero para ser librado de la ira de Dios o del juicio de Dios. Estaba queriendo no decir Job, porque ¿quién se esconderá de la ira de Dios, del juicio de Dios? Nadie se puede esconder del juicio de Dios. Ya puedes irte a lo más lejos, que aún allí la espada de Dios te perseguirá, y si la espada te tiene que caer, la espada te alcanzará. Aunque huyas al desierto, la espada te alcanzará. Que lo dice, Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada. Hay muchos falsos refugios que parecen refugios, pero que no lo son. Hay personas que buscan refugio, pero solamente para cubrir su área sentimental, emocional, ¿verdad? Para cubrir su área amorosa, en cierta manera, y buscan juntarse con alguien para cubrir sus necesidades fisiológicas, emocionales, sentimentales. Pero eso no funciona. Esos refugios no funcionan. No funcionan esos refugios. Isaías 49, termino. Isaías 49, del 1 al 3, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida, una saeta, es una flecha, eso es una saeta, una flecha bruñida. Y dice, y me guardó ¿en dónde? Me guardó en su aljaba. Me guardó en su aljaba. ¿Qué es la aljaba? Es el lugar donde los flecheros guardan ¿qué? Guardan las flechas, ¿verdad? Y cuando necesitan lanzar una flecha, tensan el arco, sacan la flecha, la ponen en el arco y la lanzan. Y la flecha va donde tiene que ir y cumple con su objetivo. Pues así dice el Señor. Somos flechas y nos quiere tener guardados ¿en dónde? En su aljaba, ¿verdad? En su aljaba. Bienaventurado el varón, dice, que llenó su aljaba de hijos, dice la Biblia también. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, que son como flechas, ¿verdad? Bien dirigidas, bien dirigidos, ¿verdad? Hijos espirituales o hijos del matrimonio, da igual. Pero bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, que tiene flechas para sacarlas cuando hay necesidad, ¿verdad? Hay algunos que miran al aljaba y no tienen. Le digo, hermano, ¿a quién tienes para dejar en la casa cuando tú te vas? Pues no tengo a nadie. Mándame a alguien, mándame un responsable, mándame un...
¿Y tú qué estás haciendo? ¿Dónde están los discípulos? ¿Qué tienes en la aljaba? ¿Tienes la aljaba vacía? ¿Tienes la aljaba vacía? ¿No has llenado la aljaba de hijos? ¿No te has procreado? ¿No has fructificado? ¿No has sido fértil? ¿No has sido...? Hay que llenar la aljaba. Pero personalmente, cada uno de nosotros, dice, el Señor me guardará en su aljaba. Ahí, bien guardadito. Amén. Eso es estar escondidos en Cristo, en el lugar secreto, en el refugio perfecto. Esto significa vivir y servir escondidos en Cristo detrás de la persona, de la divinidad del Señor, de la presencia de Dios. Pero a veces somos un poco vistositos, nos gusta ser vistos y nos salimos de la aljaba. Eso también ocurre. Hay algunos que se salen de la aljaba cuando el Señor no les ha sacado todavía, ¿no? Hay que permanecer en la aljaba, ¿verdad? Ahí, guardados. Y cuando el Señor quiere usar la flecha, y la lanza. Pero tú ahí, guardado, guardadito en la aljaba, en el lugar seguro, en el lugar de refugio, en el dosel, debajo del dosel, debajo de la cobertura. Amén. Porque allí verás la gloria de Dios. Amén. Necesitamos la cobertura de Dios y necesitamos la cobertura de los siervos de Dios ungidos, que Dios ha puesto sobre nosotros para aconsejarnos, guiarnos y ministrarnos en el camino que conduce a la vida. Amén. Necesitamos un buen tejado. Un buen tejado. No se puede vivir con el tejado movido, ¿verdad? Si se mueven las tejas, ¿no? Algunos tienen toda la teja movida de su cabeza, ¿no? Tienen las tejas, vamos, movidas y hacen aguas por todo lado. Hay goteras porque tienen las tejas todas por ahí y no tienen tejado, no tienen cobertura. Y el que no tiene cobertura, pues peca y peca y peca y ofende y ofende y ofende y ofende a su esposa y ofende a su esposo y ofende a sus hijos y ofende al pastor y ofende a todo el mundo porque no tiene cabeza, no tiene las tejas bien puestas, no tiene el tejado sobre su cabeza, no tiene dosel. Sobre toda gloria habrá un dosel. Amén.